Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el drama, los rumores y las noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque traigo un chismecito que está que arde, de esos que te dejan con la boca abierta y preguntándote, ¿qué está pasando aquí? Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el culebrón amoroso, o mejor dicho, el ex culebrón amoroso, entre Serine Sarıkaya y Kerem Bürsin. Ya saben, esa pareja que nos hizo suspirar con su química en la pantalla y fuera de ella, pero que terminó de una manera que, bueno, digamos que no fue precisamente un cuento de hadas. Pero aquí viene lo bueno, la carnita asada del asunto. Parece que la razón por la que Serine no perdonó a Kerem después de su ruptura, y por la que cualquier intento de reconciliación ha sido un rotundo fracaso, podría estar relacionada con una conversación secreta, una charla íntima, nada más y nada menos que con Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande, la actual pareja de Kerem. Imagínense la bomba. ¿Qué se habrán dicho Serine y Hande? ¿Qué secretos se revelaron? ¿Qué verdades dolorosas salieron a la luz? Todo esto y mucho más es lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en esta investigación exhaustiva para descubrir qué fue lo que realmente pasó entre estas tres estrellas turcas. Y antes de que sigamos, un recordatorio rapidito: si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo chisme jugoso como este. Además, tu suscripción ayuda a que esta comunidad siga creciendo y trayéndoles la mejor información del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud de este drama, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la historia de amor entre Serine y Kerem. Fueron una de las parejas más queridas de Turquía, su relación era súper pública, llena de fotos adorables, viajes exóticos y demostraciones de afecto que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, la burbuja se rompió. La ruptura fue un shock para muchos y aunque nunca se revelaron las razones oficiales, se especuló mucho sobre posibles infidelidades, diferencias irreconciliables y hasta presiones profesionales. Lo cierto es que a pesar de los intentos de Kerem por recuperar a Serine, ella se mantuvo firme en su decisión de no darle una segunda oportunidad. La prensa turca estuvo semanas, meses, debatiendo sobre las posibles causas. Se hablaba de horarios imposibles que les impedían pasar tiempo juntos, de celos profesionales, y hasta de la influencia de las familias, que supuestamente no terminaban de encajar. Pero nada concreto, solo rumores y especulaciones que alimentaban aún más el morbo del público. Y aquí es donde entra en juego el personaje clave de esta historia, Hande Erçel. Después de la ruptura con Serine, Kerem encontró el amor, o al menos eso parece, en los brazos de Hande. Su relación ha sido un torbellino mediático con altibajos, rumores de boda y separaciones, pero hasta el día de hoy siguen juntos. La relación de Kerem y Hande fue, desde el principio, objeto de escrutinio público. Muchos fans de Serine no veían con buenos ojos a Hande y la comparaban constantemente con Serine, resaltando supuestas diferencias en talento, belleza y estilo. Esta presión mediática, sumada a la ya de por sí intensa vida de las celebridades, seguramente ha influido en los altibajos de su relación. Pero volviendo al punto central de este vídeo, ¿qué papel jugó Hande en la decisión de Serine de no perdonar a Kerem? Bueno, la información que nos ha llegado, gracias a fuentes cercanas a las tres partes, es que Serine y Hande tuvieron una conversación a solas, un encuentro que, según parece, cambió por completo la perspectiva de Serine sobre Kerem y su relación pasada. ¿De qué hablaron? Aquí es donde las teorías se multiplican como conejos. Algunos dicen que Hande le reveló a Serine detalles desconocidos sobre la relación de Kerem con otras mujeres durante su noviazgo. Otros aseguran que Hande le contó a Serine sobre ciertas actitudes y comportamientos de Kerem que la habían hecho dudar de su compromiso y sinceridad. Incluso hay quienes afirman que Hande le confesó a Serine que Kerem seguía hablando de ella y comparándola con Hande, lo cual obviamente no le sentó nada bien a Serine. Imaginen la escena: dos mujeres, ambas exitosas, hermosas y con una conexión a través de un hombre que en algún momento fue importante para ambas. La tensión en el aire debió ser palpable. Según nuestras fuentes, la conversación tuvo lugar en un lugar discreto, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Se dice que duró varias horas y que al final, Serine salió visiblemente afectada. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que después de esa conversación, Serine se mostró aún más distante y reacia a cualquier acercamiento por parte de Kerem. Al parecer, las palabras de Hande abrieron los ojos de Serine a una realidad que no quería ver,
o que simplemente no había notado antes. Se dice que Serine, que siempre había visto a Kerem como un hombre encantador y romántico, comenzó a cuestionar su propia percepción de la relación. Las palabras de Ande aparentemente pintaron un retrato de Kerem como un hombre más egoísta y menos comprometido de lo que ella había creído. Obviamente ni Serine ni Kerem, ni Ande han confirmado ni desmentido esta información. Como siempre en el mundo del espectáculo, la discreción es la norma y los secretos se guardan bajo llave. Pero a nosotros los chismosos de corazón, nos encanta especular y armar el rompecabezas a partir de los pequeños detalles que vamos encontrando. Y créanme, hemos estado buscando pistas en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo. Y no podemos olvidar el factor orgullo en todo esto. Serine es una mujer fuerte, independiente y exitosa. No es alguien que se deje manipular o que se conforme con migajas de amor. Si ella sintió que Kerem la había engañado, o que no la valoraba lo suficiente, es comprensible que se negara a darle una segunda oportunidad, sin importar cuánto la amara o la hubiera amado. Además, Serine siempre ha sido una figura muy respetada en Turquía, no solo por su talento actoral, sino también por su integridad y su fuerte personalidad. Ceder ahora ante los intentos de Kerem, después de haber sido tan firme en su rechazo, podría haber sido visto como una señal de debilidad, algo que ella, sin duda, quería evitar. Además, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se produjo esta conversación entre Serine y Ande. En ese momento Ande ya era la pareja de Kerem, lo que añade una capa extra de complejidad a la situación. ¿Qué motivó a Ande a hablar con Serine? ¿Fue un intento de aclarar las cosas, de cerrar un capítulo en la vida de Kerem, o simplemente una forma de marcar territorio y dejar claro que ella era la nueva dueña de su corazón? ¿Acaso Ande se sentía insegura en su relación con Kerem y buscaba la aprobación de Serine? ¿O tal vez simplemente quería advertirle a Serine sobre el verdadero carácter de Kerem, para evitarle un sufrimiento mayor? Las motivaciones de Ande son un misterio, y es probable que solo ella sepa la verdad. Son muchas las preguntas que quedan en el aire, y probablemente nunca obtendremos respuestas definitivas. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que esta historia está llena de intrigas, secretos y emociones a flor de piel. Y que la decisión de Serine de no perdonar a Kerem, posiblemente influenciada por su conversación con Ande, ha marcado un punto de inflexión en la vida de estas tres estrellas turcas. Además, esta historia nos recuerda que detrás del glamour y la fama, las celebridades son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, inseguridades y errores. Ahora podrían preguntarse cómo sigue la historia después de todo esto. Pues bien, Serine y Kerem han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de dejar atrás el pasado. Serine ha protagonizado exitosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más talentosas y cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos tanto en su país como en el extranjero, gracias a su talento y carisma. Y Ande sigue siendo la pareja de Kerem, aunque su relación ha estado llena de altibajos y rumores constantes. Recientemente han circulado rumores sobre una posible crisis en su relación, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por ciertas publicaciones en redes sociales que han sido interpretadas como indirectas. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido confirmación oficial de ninguna separación. Pero a pesar de que el tiempo ha pasado y las heridas han cicatrizado, el fantasma de la relación entre Serine y Kerem sigue presente en la memoria colectiva del público. Y cada vez que se les ve juntos en algún evento, o cuando se mencionan sus nombres en los medios, las especulaciones y los rumores vuelven a encenderse. La química que compartían en pantalla era innegable, y muchos fans aún sueñan con una posible reconciliación. Sin embargo, la realidad parece ser que ese capítulo está cerrado para siempre. Y es que, como bien sabemos, las historias de amor y desamor de las celebridades siempre nos fascinan. Nos gusta imaginarnos sus vidas, sus alegrías y sus tristezas, y proyectar nuestras propias experiencias en sus relaciones. Y en el caso de Serine, Kerem y Ande, la historia es aún más atractiva porque está llena de giros inesperados, secretos ocultos y personajes con personalidades fuertes y complejas. Es una telenovela de la vida real, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados. En resumen, hemos explorado el posible motivo detrás de la firme decisión de Serine y Sarkaya de no perdonar a Kerem Bürsin, después de que una conversación con Ande Erçel saliera a la luz.
Analizamos el contexto de la relación entre Serine y Kerem, el papel que Hande podría haber jugado en su separación, y las posibles razones por las que Serine se negó a darle una segunda oportunidad a Kerem. Aunque la verdad completa sigue siendo un misterio, hemos reunido la información disponible para ofrecerles una visión más clara de este drama amoroso. Y como siempre seguiremos investigando y buscando nuevas pistas para mantenerlos informados sobre todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del corazón turco. ¡Qué culebrón, eh! ¿Quién diría que una simple conversación podría cambiar el rumbo de una relación para siempre? Y quién sabe, tal vez algún día la verdad salga a la luz y podamos conocer todos los detalles de esta historia. Pero hasta entonces seguiremos especulando y disfrutando del drama. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles este chisme jugoso. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande tuvo algo que ver con la decisión de Serine? ¿Creen que Kerem se merece una segunda oportunidad? ¿Creen que Serine hizo bien en no perdonarlo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, rumores y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Y recuerden, el chisme es el pan de cada día.